En las afueras de Jerusalén, en la pequeña aldea de Betania, existía un hogar que era un refugio de paz. Era la casa de tres hermanos, Lázaro, Marta y María. Para Jesús de Nazaret, Betania no era solo un lugar de paso, sino un oasis. Allí encontraba la calidez de amigos verdaderos, un amor sincero que no pedía nada a cambio. Su vínculo era tan profundo que la Biblia lo registra. Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María. En este rincón de quietud, la tragedia golpeó sin previo aviso. Lázaro, el hermano, el amigo amado de Jesús, cayó gravemente enfermo. Su mal no era una fiebre pasajera, sino una dolencia que consumía sus fuerzas con una rapidez aterradora. El corazón de Marta y María se llenó de un pánico frío. La muerte era una presencia inminente y su única esperanza residía en su amigo, el sanador. Con la urgencia del dolor, las hermanas tomaron una decisión desesperada. Enviaron un mensajero a Jesús, quien se encontraba al otro lado del río Jordán. El mensaje era breve, pero cargado de fe y de angustia. Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Era una súplica directa, una verdad incontestable, pues ellas creían que bastaría esa palabra, esa confirmación de amor, para que Jesús actuara de inmediato. La respuesta de Jesús, sin embargo, fue extraña y desconcertante, una frase que solo sirvió para aumentar la tensión en el agonizante hogar. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Era una promesa de triunfo, pero no una acción inmediata. Jesús permaneció 2 días más donde estaba, dejando que el tiempo corriera contra su amigo. Las hermanas esperaban. Su fe se aferraba a las palabras de Jesús, pero en Betania la enfermedad no esperó. La respiración de Lázaro se hizo débil, y en la dolorosa ausencia de Jesús, el hombre que él amaba murió. El último aliento de Lázaro se extinguió, y en la casa de Betania el amor se transformó en un luto desgarrador. Las mujeres se apresuraron a preparar el cuerpo, ungiéndolo con especias, y en una carrera contra el calor de la tierra, lo depositaron en una cueva, sellada con una pesada piedra. La muerte, con su implacable finalidad, había ganado. Pero el dolor de Marta y María se veía agravado por un hecho que no podían comprender. Jesús no había llegado. Él, el que había sanado a extraños con un toque o con una palabra a distancia, no estuvo para su amigo más querido. El mensajero regresó con la promesa de Jesús. Esta enfermedad no es para muerte. Una promesa que ahora sonaba hueca junto al sepulcro. La narrativa se centra en la inmensa angustia de esas 4 días de espera. Marta, la práctica, y María, la contemplativa, se vieron rodeadas de la gente que venía a consolarlas. Pero su pena era doble: la pérdida de su hermano y la incomprensible ausencia de su amigo. ¿Por qué se había demorado? ¿Acaso el poder de Jesús tenía límites geográficos? El tiempo pasó, y con cada hora su esperanza se convirtió en una desilusión punzante. Fue solo 4 días después de la muerte, cuando toda esperanza humana se había agotado, que Jesús decidió partir hacia Betania. Sabía exactamente lo que había ocurrido. Su tardanza no fue por desinterés, sino por un propósito divino. Jesús había permitido que la muerte se instalara, que el cuerpo se corrompiera y que la desesperación de las hermanas llegara a su punto más bajo. Quería demostrar que su poder no se limitaba a la sanidad, sino que se extendía al señorío sobre la propia muerte. Al saber que Jesús se acercaba, Marta, con una mezcla de reproche y fe inquebrantable, salió corriendo a su encuentro. Su primer clamor, al verlo, no fue de alegría, sino de dolor y de una fe herida. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Esa frase resumía el dolor de la espera y la profunda paradoja de la amistad. Marta se encontró con Jesús en el camino. Su primer lamento fue el mismo que resonaba en su corazón: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús no la reprendió, en cambio la llevó a la verdad más profunda. Tu hermano resucitará, le dijo. Marta, anclada en la teología de su tiempo, respondió: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Entonces Jesús pronunció las palabras que trascendieron la historia y la teología: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Marta respondió con una fe recuperada: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Luego, Marta fue por su hermana María. María, al encontrarse con Jesús, cayó a sus pies y repitió la misma acusación amorosa: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver el dolor de María y el llanto de la multitud, Jesús se conmovió profundamente. La Biblia dice que se turbó en espíritu y se entristeció. La tristeza de la humanidad era real y Jesús la sintió. ¿Dónde le pusisteis?, preguntó Jesús. Lo llevaron al sepulcro. El escenario era el de la desesperación absoluta. Una cueva sellada con una piedra, el luto de una familia y la voz de un hombre que llevaba 4 días muerto. 4 días era el tiempo que, según la creencia judía, el alma tardaba en abandonar el cuerpo, asegurando que la muerte era irreversible, que la descomposición había comenzado. Marta, la voz de la razón, advirtió a Jesús: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. La finalidad de la muerte no podía ser más clara. El milagro no solo debía ser un acto de vida, sino un desafío a la irreversibilidad de la corrupción. El momento cumbre de la historia había llegado. Jesús se detuvo ante la tumba, con el dolor humano de su amigo en su corazón, pero con la majestad divina en su voz. Ordenó: quitad la piedra. La multitud vaciló, la voz de la razón, Marta, protestó: Señor, hiede ya. Pero Jesús la miró y le recordó el propósito de su espera. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? La piedra fue removida y el aire fétido de la muerte se liberó de la cueva. Ante la mirada atónita de la multitud, Jesús alzó sus ojos al cielo y oró. No era una súplica de poder, sino una acción de gracias, un reconocimiento público de su unidad con el Padre. Él oró para que todos supieran que era Dios quien lo había enviado. Y entonces se produjo el silencio. La multitud contuvo el aliento, el sol de la tarde se cernía sobre el cementerio y el aire se llenó de expectación. Jesús, con una voz que era más que humana, que era el sonido de la autoridad sobre la vida y la muerte, lanzó la orden más audaz jamás pronunciada: Lázaro, ven fuera. El clamor resonó no solo en la cueva, sino, según la creencia, hasta el mismo Hades. Y lo impensable sucedió. Un gemido, un arrastrar de pies, y de la oscura abertura de la tumba emergió una figura. Lázaro estaba allí, envuelto en las vendas de lino de la muerte, con el sudario cubriendo su rostro, caminando torpemente hacia la luz. Su cuerpo, que había comenzado a descomponerse, estaba entero, vivo, restaurado. El asombro de los presentes fue total. Las lágrimas de luto se convirtieron en gritos de júbilo, y para los que dudaban, la evidencia era innegable. La muerte había soltado a su prisionero. El hombre que había sido un cadáver de 4 días, ahora estaba de regreso en el mundo de los vivos. Lázaro se encontraba en la entrada de la tumba, un anfitrión inesperado para una fiesta de resurrección. Estaba vivo, pero aún atado por los símbolos de su muerte. Su primer momento en la vida no fue de júbilo, sino de un torpe desconcierto. Jesús, al verlo, dio la orden final: desatadle y dejadle ir. Las vendas cayeron,
El sudario fue retirado y Lázaro se paró, un hombre de nuevo, ante la luz del sol. Pero la narrativa del milagro se detiene bruscamente. El asombro es tan grande que el Evangelio no registra ni una sola palabra de Lázaro en ese momento. Y es aquí donde comienza el verdadero misterio de su historia. ¿Qué pasó con Lázaro durante esos 4 días en el reino de la muerte? ¿Qué vio? ¿Qué sintió? ¿Tuvo un atisbo del paraíso o del Hades? Este silencio es el corazón de su nueva vida. Lázaro cargaba con un velo invisible el recuerdo de un lugar al que la mente de los vivos no podía acceder. Regresó como un hombre, pero con un conocimiento que lo separaba de todos los demás. Su mirada era diferente, sus prioridades habían cambiado, y su simple presencia se convirtió en una constante pregunta para todos los que lo rodeaban. Los que lo habían visto morir, ahora lo veían comer y beber. Era un hombre con una perspectiva alterada, un ciudadano del reino de los vivos que llevaba consigo la ciudadanía del reino de los muertos. Su regreso fue el triunfo de Jesús sobre la muerte, pero para Lázaro fue el inicio de una existencia marcada por la extrañeza y la profunda soledad del que conoce la respuesta a la pregunta más grande de la humanidad. La resurrección de Lázaro no trajo paz a Betania, trajo controversia y un torrente de atención. De la noche a la mañana, Lázaro se convirtió en la anomalía viviente del momento, la prueba irrefutable del poder de Jesús. Las multitudes no solo venían a ver a Jesús, sino que acudían a Betania solo para ver al hombre que había estado muerto. Para las autoridades religiosas de Jerusalén, Lázaro no era un milagro, sino una amenaza existencial. Los fariseos, que ya planeaban la muerte de Jesús, se dieron cuenta de que el problema no terminaría con la crucifixión del Maestro. Lázaro era un testimonio viviente que, simplemente al respirar, atraía a la gente a la fe. Era la prueba de que Jesús no era solo un profeta, sino alguien que tenía poder sobre la vida y la muerte. La narrativa se centra en la oscura conspiración que surgió en el Sanedrín. Ellos razonaron: ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchos milagros. Si le dejamos seguir así, todos creerán en él. La solución que encontraron para detener el crecimiento de la fe fue brutal y cínica: tramar un plan para matar también a Lázaro. Su existencia era un obstáculo insuperable para la incredulidad, y su testimonio, mudo o hablado, tenía que ser silenciado para siempre. Lázaro, el hombre que ya había vencido a la muerte, se encontró viviendo bajo una sombra de condena. Su segunda vida se convirtió en una persecución. Él ya no solo era el resucitado, sino el condenado. El don de la resurrección lo había puesto en la mira de aquellos que se negaban a aceptar la verdad de Jesús. La persecución de los fariseos no impidió que la fe de Betania brillara. 6 días antes de la Pascua, la familia de Lázaro organizó un banquete en honor a Jesús. Era una escena de profunda devoción y un desafío directo a las autoridades de Jerusalén. En el centro de la escena, la narración se enfoca en Lázaro. Él estaba allí, sentado a la mesa con Jesús. Su presencia era un sermón silencioso, el testimonio más poderoso que existía. No necesitaba decir una sola palabra. El simple hecho de que estuviera comiendo, riendo y viviendo era prueba suficiente. La multitud que venía de Jerusalén no solo venía por Jesús, sino por causa de Lázaro, porque sabían que él le había resucitado de los muertos. Marta, la hermana activa, servía la comida con una gratitud que había reemplazado su angustia. María, la hermana contemplativa, derramó un costoso perfume de nardo puro sobre los pies de Jesús, un acto de adoración que presagiaba su propia muerte y resurrección. Lázaro, en el centro de este momento de adoración, se convirtió en la encarnación de la esperanza. Su vida
una vez marcada por el hedor de la muerte, ahora era la fragancia de la fe. Su segunda vida, vivida a la sombra de una nueva condena, era el recordatorio constante de que Jesús tenía las llaves del Hades y de la muerte. Su silencio, al no narrar lo que vio, era quizás su mayor acto de fe. Lo que importaba no era lo que Lázaro había visto del otro lado, sino lo que la gente veía en Jesús de este lado. La historia de Lázaro, el hombre que regresó de la muerte, se desvanece en las páginas de la historia, dejando tras de sí un legado de profundo significado espiritual. Él nunca volvió a morir, ni se registra lo que dijo sobre el otro lado. Su misión no era narrar la muerte, sino testificar de la vida. Lázaro se convirtió en el faro de la fe en un mundo de dudas. Su existencia fue la prueba de que la muerte es solo un umbral, no un final. La resurrección de Lázaro es, en esencia, la narrativa de la segunda oportunidad. Su vida posterior fue un regalo, una existencia vivida con una gratitud que solo se puede experimentar después de haberlo perdido todo. Para él, cada amanecer, cada bocado, cada conversación con sus hermanas era un milagro inmerecido. El hombre que regresó del sepulcro nos deja la lección final. La fe en Jesús no es una promesa de evitar el dolor, sino una garantía de que el dolor no tendrá la última palabra. La vida de Lázaro, al ser una vida vivida en la sombra de una nueva muerte, nos recuerda que el verdadero enfoque debe estar en el aquí y ahora, no en el pasado que se fue ni en el futuro que vendrá, sino en la certeza de la presencia de Jesús. El legado de Lázaro es el de un testigo silencioso. Su historia nos obliga a mirar nuestra propia vida como una segunda oportunidad, a valorar cada día y a vivir con la convicción de que, para aquellos que aman a Jesús, el sepulcro nunca es el destino final.